Hola y bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es de los inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa tipo 2. Pero ¿qué pasa con estos medicamentos? Que como todos los medicamentos que existen en el mundo, en el mercado, tienen efectos adversos. Y vamos a hablar puntualmente de las infecciones genitourinarias en los pacientes que toman inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa tipo 2. Este artículo, que es un topic del Journal of the American College of Cardiology, nos da muy buenas luces al respecto. Yo soy Germán Camilo Giraldo, internista, cardiólogo, PhD, y para mí es un placer estar aquí con ustedes para hablar de ese tema tan interesante. Miren, podría decirse que fue una desventaja evolutiva que a medida que pasaran los años no hubiéramos perdido la función de este cotransportador. ¿Por qué? Porque en el pasado necesitábamos ahorrar todo el azúcar que tuviéramos para nuestro cerebro y nuestro corazón. En el pasado había que cazar, había que correr. Nuestros Homo sapiens sapiens, él cazaba, pero venga, no era fácil conseguir una presa tan seguido. Entonces, fue pasando el tiempo y obvio obtener comida ya fue mucho más fácil y hoy por hoy más o menos el cotransportador de sodio y glucosa en condiciones fisiológicas reabsorbe 40-80 gramos de glucosa diaria que pasaron después del túbulo contorneado proximal. Cuando yo inhibo ese cotransportador, lo que hago es estimular no solo que salga la glucosa, sino que además también sale el sodio y también sale el agua. Ahora, estos medicamentos entraron en un auge hace algunos años, yo creo que vamos para una década más o menos de una construcción muy bonita de evidencia y obviamente su uso se sistematizó. Cada vez fue más común y más comunes y más comunes. ¿Qué pasa cuando yo tengo un paciente al que le doy inhibidor de cotransportador de sodio y glucosa? Pues lo obvio, cierto, que no se reabsorbe la glucosa como primer paso, pero de ahí adelante los efectos vienen con lo que pasa de ahí para allá hacia el final de la nefrona. Entonces, se disminuye la reabsorción de sodio, por ende, en el plasma va a haber menos niveles de glucosa, va a haber una natriuresis transitoria, o sea que vamos a tener ese efecto del sodio y del agua de forma transitoria, empieza a haber un cierto beneficio en el corazón y en el riñón, se genera una mejoría en la función mitocondrial, en la función endotelial, se inhibe la respuesta inflamatoria y un efecto que me parece a mí muy lindo es que se inhibe la respuesta simpática. A pesar de que aún no conocemos bien su mecanismo de acción, sí se estima que uno de los principales es que inhibe esa descarga simpática grande que puede producir el riñón, que hace que tenga efectos deleterios en el corazón y en el resto del sistema cardiovascular. Ahora bien, de ahí para adelante, en la nefrona, lo que empieza a pasar es que empieza a haber cambios en el sensado del sodio, entonces se tiene que transformar a una compensación en la absorción de sodio y de glucosa en el largo plazo. Y el punto de la noticia en la mayoría de estudios es, venga, ¿qué pasa con estas infecciones geniturinarias? Que ha dado mucho de qué hablar y además ha generado alertas que después se han ido retirando y todo lo demás. Esto que les muestro acá es supremamente bonito y es supremamente interesante. Miren, todos estos estudios, todo este set de estudios que ustedes ven acá, todos estos estudios son un cúmulo de evidencia gigante que hacen que el uso de estos medicamentos cada vez va a ser mucho mayor. Son estudios que se han hecho en insuficiencia cardíaca, son estudios que se han hecho en diabetes, en pacientes sin diabetes, en pacientes con enfermedad renal crónica. Para resumir mucho todo el grosso de evidencia que ellos tienen, de entrada, por ejemplo, empagliflozina tiene evidencia para reducir eventos cardiovasculares y mortalidad en el compuesto en pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular establecida. Tiene evidencia en prevención primaria, o sea, en el paciente sin enfermedad. Tiene evidencia en pacientes con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección reducida o preservada. Tiene evidencia en falla aguda y tiene evidencia también en enfermedad renal crónica con y sin diabetes. No fue el único. Canaglifosina también lo logró. Todos los programas de estudios de canaglifosina mostraron también mejoría en los resultados cardiovasculares, en los renales y en los de insuficiencia cardíaca. Después fueron apareciendo los estudios con ertuglifosina, con dapaglifosina, que se unieron al grueso y cúmulo de evidencia de, hey, definitivamente bajamos las hospitalizaciones por falla cardíaca, definitivamente disminuimos la progresión de la enfermedad renal diabética, cuidamos el riñón también en el no diabético, y por ende, todos estos pacientes con estas enfermedades crónicas no transmisibles, tarde que temprano van a terminar necesitando un inhibidor de transportador de glucosa tipo 2, que es muy lindo. Miren esa cantidad de pacientes que hay en estos estudios.
re loco. 7.000, 10.000, 4.000, 17.000, 8.000, 10.000. Es decir, hay un montón de gente que se ha expuesto a la terapia y por ende se pueden decir que hay resultados eficaces, pero también hay que conocer los efectos adversos. ¿Qué pasa con las infecciones genitourinarias? Pasa que afortunadamente son infrecuentes y también sucedieron en el grupo placebo. Solo hay dos estudios en los que fue un poquito más en el grupo de intervención que en el grupo placebo. Y claro, muchos especulado y se ha hablado del tema, que es muy importante. Número uno, que lo reconozcamos como un potencial retirador de la terapia. Es decir, hay que buscar enfrentarlo bien. Hay que suspender la terapia, no necesariamente, hay que poner muchas cosas en juego. Lo que sí debemos es educar a los pacientes porque al parecer hay algo que sí ha cambiado mucho el juego de las infecciones micóticas genitales que hacen que sea más o menos incidente y es el aseo. Sí debemos decirle a los pacientes, advertirles su aseo genital debe ser impecable porque tanto hombres como mujeres pueden estar expuestos al problema. ¿Podemos ir sacando grandes conclusiones de los metaanálisis? La respuesta es sí. Ahí está. El tratamiento con esos medicamentos se asocia a mayores de infección micótica. Sí, pero no con infecciones del tracto urinario ni con gangrena de Fournier. Eso también ya se despejó. Definitivamente por ahora el problema es un hongo y ese hongo habrá que darle un tratamiento adecuado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en la práctica clínica cuando nos enfrentamos a todos estos dilemas? Esto, balancear el riesgo que hay de una infección y los beneficios cardiorrenales. De entrada les digo, si un paciente tenga todos los riesgos, el beneficio cardiorrenal de muerte por causas cardiovasculares, infarto fatal y no fatal, stroke, insuficiencia cardíaca y cuidar el riñón son contundentes, por eso hay que procurar que el paciente tenga la terapia. Pero de todas formas existen riesgos. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es obviamente darles el manejo, pero también estar más alerta en los pacientes que tienen más riesgo de hacer la infección micótica, que son ¿quiénes? Los pacientes que tienen historia ya, por ejemplo, de gangrena de Fournier, pacientes que ya han hecho cetoacidosis, pacientes que ya han hecho algún factor de riesgo. Entonces, lo que uno tiene que hacer es conversar con ellos y acto seguido decidir si inicia o continúa o retira la terapia. ¿Quiénes son los que más probablemente les van a hacer el problema, la infección micótica? Mírenlos, aquí están. Pilas con estos. Los que ya han tenido una infección previa, obesos, hombres que no tienen circuncisión, los pacientes que usan insulina o que usan sulfonilureas concomitantes. Son los que más riesgos tienen de infecciones genitales micóticas. Las mujeres, obviamente, los diabéticos más y obviamente, si la glicada está elevada, es peor. Ahora bien, para infecciones del tracto urinario, no basta solo con utilizar el inhibidor del cotransportador de sodio y glucosa tipo 2. Hay otras cosas que aumentan el riesgo de infección urinaria y no necesariamente tiene que ser culpa del inhibidor del cotransportador de sodio y glucosa tipo 2, como por ejemplo los adultos mayores, los pacientes renales, los que tienen complicaciones microvasculares o alguna alteración anatómica en sus tracto de salida del sistema renal. Entonces, si ese paciente tiene esos factores de riesgo, ustedes ya saben que puede ser una ITU, hay que tener mucha precaución. O si tiene los otros, pues ya saben que está más expuesto a un riesgo de una infección micótica y es necesario pararle más. En todo caso, estos efectos adversos afortunadamente son pocos, menos del 2%. No necesita obligatoriamente suspender la terapia. Se puede continuar y hay que darle tratamiento antimicótico, fluconazol, el esquema que prefieran, pero hay que reevaluar. Invitar al paciente a que esté hidratado, invitar al paciente a que tenga un aseo impecable, que esté muy, muy bien toda esa parte. Y si definitivamente el problema se vuelve recurrente, ya a lo mejor sí nos toque hacer un replanteamiento. Pero en un primer episodio al menos no es necesario y podemos ir con mucha seguridad. Mis queridos colegas, amigos, todos los que están aquí, un placer haberlos saludado. Espero que hayan disfrutado un poco este tema y nos vemos en una próxima revisión. Hasta la próxima. Y recuerda darle me gusta y suscribirte.